Un aumento del 3% real sobre el IPC está solicitando al gobierno la CUT y también la ANEF, esto en el marco del debate por el presupuesto 2025. La propuesta de mejoramiento de las condiciones laborales fue entregada ya la semana pasada a los ministerios de Hacienda y también del Trabajo. Queremos profundizar en este tema y nos acompaña para aquello David Acuña, él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo le va, David? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Muy Bueno, buenos días. ¿con qué expectativas se llega a esta negociación? Ya conocemos los titulares de lo que ustedes están solicitando. ¿Cómo ha sido la recepción preliminar de todo esto? Mira, nosotros, al igual que todos los años, estamos presentando el pliego de negociación del sector público, el cual hemos planteado que en esta ocasión sea de un 4% de un 3% real. ¿Qué significa esto? Que es un 3% por sobre el IPC acumulado, que hoy día estaríamos por cerca de un 7,6%. Entonces, pero no solamente tiene este componente, el petitorio componente económico, sino que también tiene componentes de trabajo decente y estabilidad laboral. Estabilidad laboral, dado al lamentable hoy día dictamen que genera la Contraloría, lo cual también cambia en gran parte el foco del pliego del sector público. Acá no solamente hay trabajadores de la ANEF, sino que hay trabajadores de distintas organizaciones desde el mundo público, del Estado centralizado como también descentralizado, que esto, hospitales, municipios, consultorios. Esta negociación afecta a todos los trabajadores que dependen del Estado. Ya. David, ¿y qué tan conscientes están ustedes hoy día sobre la realidad económica del país? Ustedes están pidiendo un 3% de aumento por sobre el IPC, que es de 4,7% en los últimos 12 meses. O sea, están pidiendo un reajuste en torno al 7,7%, pero el país, uno ve, no ha crecido nada. El último IMASEC fue cero. ¿Hay una conciencia de la realidad del bolsillo de Chile a la hora de hacer esta petición? Sí, hay una conciencia muy clara, Davor. Sí, lo que sucede acá es que también vemos por parte de la oposición hoy día una utilización política dentro del presupuesto. Se está planteando presupuestos cero, se está atacando el presupuesto de los servicios locales de educación, se negó el servicio de evaluación ambiental y de la subsecretaría de la niñez. Entonces, el salario de los trabajadores, si bien es fundamental, pero acá también hay otros componentes que no son solamente económicos. Entendemos la realidad, entendemos que esto también es una negociación colectiva, la más grande de nuestro país, y somos muy conscientes como trabajadores y trabajadoras lo que está viviendo nuestro país, pero también somos conscientes de cómo se está marcando hoy dentro de nuestro país un escenario que es bastante negativo, y esto también nos preocupa porque escuchamos en el Parlamento cómo se denota públicamente la función pública de los trabajadores, y eso nos preocupa. Hay un grado de violencia incluso en contra de los trabajadores públicos. Entonces, esto es una discusión que tenemos que hacerla con altura de mira, y lamentablemente hoy día por parte del Parlamento no hay mucha altura de mira, y creemos que y esperamos que el gobierno también reaccione en torno a componentes no solamente remuneracionales, sino que se genere hoy día también estabilidad laboral en el Estado. Ya. David, precisamente quería indagar un poquito en ese punto, cómo están las confianzas hoy día con el gobierno. Ustedes han quejado en reiteradas oportunidades de que, por ejemplo, en la llamada ley de las 40 horas, que va en 44 horas, no fue incorporado al sector público. ¿Eso está sobre la mesa, por ejemplo, en esta negociación, que no tiene que ver con plata directamente, sino que con beneficios, con darle mayor calidad de vida a los trabajadores del Estado? Sí, mira, hay componentes que no se han avanzado. Hay muchas mesas de trabajo que lamentablemente al día de hoy no se han podido concretar. Y esperamos poder concretar esto de manera positiva. Ya conjunto con los trabajadores poder tener este año un proyecto de ley o una ley de jornada laboral de 40 horas para los trabajadores públicos. Creemos que esos componentes, con otros componentes como teletrabajo, como también estabilidad laboral, que es fundamental, tenemos que llevarlo a un buen puerto. Por eso digo que no todos los componentes son componentes económicos. Mira, solamente quiero hacer un paréntesis, y esto para que la gente también entienda. Hoy día en el Estado, los trabajadores públicos se les renuevan sus contratos una vez al año, a la gran mayoría, más de 256.000 trabajadores. Entonces, eso genera una estabilidad laboral brutal. Y cuando la Contralora hoy día les denega el servicio, haciendo abandono de deberes, al decir que no va a David, atender despidos injustificados, Daur, despidos sí. injustificados. Aquí estamos hablando de despidos Es injustificados. que Por eso creemos ya me voy a meter que tenemos ya vamos a entrar, David, al punto de la Contraloría, que también me interesa desarrollarlo en extenso, pero quería terminar con el tema de la plata, del dinero, de lo que ustedes están pidiendo. Esta es la tercera vez que ustedes van a negociar con los mismos ministros, con Mario Marcel en Hacienda, con la ministra Jara, ministra del Trabajo.
¿Qué expectativas tienen? ¿Cuán flexibles son las autoridades del gobierno? Porque ya se conocen, los actores son los mismos, no han cambiado, esos ministros son los que acompañan desde el día uno al presidente Boric. Sí, mira, nosotros hemos avanzado en distintas temáticas con este gobierno. Hemos avanzado en reajustes. Tengamos en cuenta que los reajustes que han habido han sido, si bien positivos, pero lamentablemente el año pasado con la sorpresa de IPC quedamos casi prácticamente solamente con la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, negociamos básicamente el IPC. Lo que estamos planteando hoy día es poder ir sobre eso, pero también con temáticas laborales. Hemos avanzado mucho en temáticas laborales, pero aún nos faltan todavía algunas. Creemos que si bien es una oportunidad hoy día para el gobierno para ir generando estabilidad laboral y también jornadas de trabajo, y por sobre todo también queremos hablar de modernización, de licencias médicas. O sea, como trabajadores estamos abiertos para conversar las distintas temáticas que tienen que ver con el desarrollo del Estado, pero por sobre todo con la profundización también de los derechos laborales. Mira, hay compromisos que ha asumido el gobierno que lamentablemente no los ha ido cumpliendo. Recientemente tuvimos la manifestación de los trabajadores de la DGAC, los aeropuertos. ¿Por qué se movilizan los trabajadores? Porque después de un par de años de trabajo se tenían que dar un bono este año, colocarlo en el presupuesto, pero lamentablemente no fue posible colocarlo. Entonces, esos compromisos esperamos que realmente se hagan carne, que no solamente quedemos en mesas de trabajo, sino que vayamos también concretando los avances que han ido planteando. Esto con responsabilidad y también sobre todo con progresividad. Acá se está hablando, sobre todo en la DGAC, de un bono que se va a pagar a partir del próximo año. Ya. ¿Y cuáles son los plazos y también los mínimos de esta negociación y cuáles son eventualmente las medidas de presión? Usted ponía el caso de la DGAC, que pararon los aeropuertos, para muchos ha sido tremendamente cuestionado que se tomen prácticamente un lugar que es de infraestructura crítica, que es otro debate. Pero ustedes también tienen sobre la mesa a nivel país medidas de presión que eventualmente pueden ejecutar si es que esto no avanza de acuerdo al cronograma que ustedes tienen. Sí, mira, nosotros hemos estado planteando un cronograma de movilización, pero también en torno a lo que va del diálogo de la mesa del sector público. Nosotros como trabajadores y trabajadoras creemos fuertemente en el diálogo y hemos dialogado y hemos avanzado en distintas temáticas a través del diálogo, pero obviamente que si no hay un diálogo fructífero, nosotros planteamos movilizaciones. Y es ahí donde hoy día hemos planteado también que efectivamente los trabajadores del Estado están en alerta. Mira, es lamentable que se demonice la movilización de los trabajadores. Yo quiero decirte, Davor, que los trabajadores nos habían movilizado y la TAM ya había suspendido varios vuelos, provocando también una crisis. Entonces, cuando las crisis queremos profundizarla y queremos hacerla también de manera un poco artificial, también tenemos que ver también cómo se movilizan o cómo se plantean todos los actores. Creemos que el derecho a la movilización es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero por sobre todo nosotros hemos avanzado también con diálogo y por la preocupación también de los actores y sobre todo de los usuarios de los servicios. Ya. El 11 de abril de este año, nosotros ya tuvimos un paro nacional en el cual no se dejó de atender a la gente, en el cual no se denegó el servicio a ningún usuario, lo cual nos permitió también generar movilización, pero también con responsabilidad. Y es ahí donde estamos planteando nosotros la responsabilidad que tenemos con los trabajadores y trabajadores, también con los usuarios y con la ciudadanía. Pero también tenemos legítimas demandas, las cuales tienen que ser resueltas hoy en día por las autoridades. Ya. Y antes de realizar esas movilizaciones, ¿tiene algún plazo, algún día en las negociaciones que están comenzando, que se están discutiendo? Nosotros este próximo viernes tenemos la primera reunión con los ministros, los cuales esperamos avanzar ya en un cronograma de reuniones. Esperamos que el pliego de peticiones esté cerrado antes de la primera semana de diciembre o en la primera semana de diciembre ya podamos tener ya un acuerdo o de no ser así tendremos que ir al Parlamento también a colocar nuestras demandas. El viernes nuestra primera reunión y de ahí vamos a ir viendo cómo efectivamente se va desarrollando esta negociación para poder también ir tomando las acciones necesarias de presión tanto al gobierno como a los parlamentarios. Ya. Y en medio de esta discusión, la resolución que tomó la Contraloría, donde se alega que la confianza legítima ya no se ve o no se ventila en Contraloría, sino que mandata a los trabajadores para que tengan que ir a los tribunales de justicia en caso de que tengan algún reclamo al ser despedidos. ¿Cuánto agita esa decisión que toma un organismo público independiente que es la Contraloría, esta discusión del presupuesto? ¿Agita las aguas? Sí, agita las aguas bastante porque lamentablemente la ratificación de la Contralora fue por parte del presidente de la República y vemos con preocupación
como su primera resolución es en torno a quitar la confianza legítima hacia los trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando se viene un proceso de cambio de municipios, donde también ahí esperamos que no se transforme en una carnicería de trabajadores y trabajadoras por parte de las nuevas autoridades. Esto ocurre, despidos injustificados. Quiero ser claro en esto, nosotros estamos planteando despidos injustificados de trabajadores, donde existía una herramienta para poder reclamar un despido justificado, que era la Contraloría. Hoy día, lamentablemente, Dorothy Pérez, de mutuo propio, no sabemos por qué, esperamos que no sea para pagar favores políticos, para poder estar hoy día como Contralora, le denega el servicio a los trabajadores y trabajadoras y le quita una herramienta de protección, enviándolos directamente a tribunales. Aquí hay renovaciones de contratas de auxiliares, de técnicos y de administrativos, los cuales muchas veces no tienen los recursos para poder pagar un abogado, sabiendo también hoy día lo que se demora poder llevar una causa judicial. Creemos que esto es lamentable, vemos con preocupación esto y muchos ya hemos realizado acciones y vamos a seguir realizando acciones. De hecho, hoy día vamos al Parlamento a una sesión especial de la Cámara de Diputados para plantear esta temática y pedirle a los diputados que tengan que legislar en conjunto con el gobierno estabilidad laboral para los trabajadores públicos. David, y en torno a este tema, ¿ustedes esperaban una actitud distinta del gobierno? Escuchamos a la ministra Camila Vallejo, que dijo en su minuto al ser consultada de que la Contraloría era un organismo autónomo, independiente, y la ministra Jara, la ministra del Trabajo, dijo que no tenían forma de intervenir. ¿Ustedes esperaban que autoridades de gobierno hicieran algo más, que trataran de persuadir, de retrotraer esta normativa? Mira, nosotros vamos a hacer y estamos haciendo todos los temas legales para que esto se retracte en la Contralora. De hecho, el día martes recién pasado colocamos a nivel de todo el país dictámenes, de reconsideración en torno a, recursos de reconsideración en torno a la decisión de la Contralora. E insisto, vamos a ir a todas las instancias que tengamos. Podemos presentar, estamos evaluando, presentar un reclamo a la OIT, vamos a buscar los temas parlamentarios, incluso judiciales, para poder revertir también esto. Pero acá hay una decisión por parte de la Contralora, una decisión autónoma, entendemos que es así, porque nos llama mucho la atención que su primera resolución, insisto, a puertas de procesos de cambios de alcalde, de cambios de gobernadores, sea quitarle la confianza legítima a los trabajadores y trabajadoras. Pero no había también, David, pero no había también un abuso en ese sentido, en que cambiaba el gobierno y había mucha gente de confianza que venía de un gobierno de un sello distinto y que quedaba por esta confianza legítima que se alega, porque eso es lo que es parte del argumento y que está en la discusión también, pues. Sí, nosotros lo que planteamos en torno a esta protección es en torno a los despidos justificados. Porque se pueden sacar trabajadores, se puede quitar la confianza, pero con justificación. Y es aquí donde en el año... ¿Pero la confianza no es un argumento para justificar un despido? Es que por eso planteamos que tiene que haber una solventación en torno por qué es el despido. Y hoy día, de manera unilateral, se puede asumir a la pérdida de confianza el despido de distintos tipos de trabajadores. Y quiero insistir en esto, aquí estamos hablando no de jefes de gabinete, no estamos hablando de profesionales, solamente estamos hablando de auxiliares administrativos y también técnicos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que hoy día se despida de manera unilateral a muchos trabajadores solamente argumentando esto. No existe hoy día en el Estado una herramienta para que los trabajadores puedan apelar en torno, y quiero insistir en esto, Davor, a un despido injustificado, el cual hasta el día de hoy, o hasta hace un par de semanas atrás, la Contraloría podía definir con argumentos si efectivamente se justificaba o no se justificaba. Hoy día no existe esa herramienta. Ya. Y eso es lo que estamos alegando, que no tenemos hoy día una herramienta donde poder reclamar el caso de un despido justificado. Ya. Acá se pueden tomar las medidas las autoridades que correspondan, pero tienen que justificar muy bien efectivamente por qué están despidiendo trabajadores. Ya. Y para entender un poquito el tema, el que puede ser un poco distante para mucha gente, ¿cuántos trabajadores del Estado de Chile alegaban esta confianza legítima a la Contraloría anualmente, para ver la magnitud de este problema? Mira, nosotros estamos viendo que en el Estado centralizado son cerca de 256.000 o 276.000 trabajadores que son a contratas. Va a profundizar esto en los municipios, donde hay cerca de 50.000 trabajadores que hoy día podrían estar en peligro su puesto de trabajo. Ya esto hay que sumarle también cerca de 25.000 trabajadores a honorarios.
Son cerca de 70.000, 80.000 trabajadores que hoy día están con sus puestos de trabajo en peligro. Por eso nosotros estamos levantando las alarmas, porque no queremos que los municipios, los gobiernos regionales se conviertan en verdaderos botines electorales o botines donde tengan que despedir trabajadores para pagar favores políticos. Creemos que eso no corresponde, que la labor de los trabajadores del Estado tiene que ser responsable, pero también tiene que ser protegida. Y es ahí donde hoy día se le quita esta herramienta, donde no se puede alegar, no hay ningún espacio en el Estado para alegar un despido injustificado. Ya. Acá podrían despedir perfectamente a un auxiliar porque no tienen confianza, a un técnico o a un administrativo porque dicen que no tienen confianza, siendo que no son personas que efectivamente vayan a desarrollar directamente las labores que tengan que ejercer para niveles de confianza más cercana, como jefes de gabinete o en este caso personas más cercanas a los gobiernos. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nosotros estamos planteando estas alertas, nos preocupa que puedan haber despidos masivos de trabajadores, como ya lamentablemente fue en el año 2010, con el presidente Piñera, donde más de 11.000 trabajadores públicos fueron despedidos de manera unilateral. Por eso estamos levantando la alarma. Claro, usted dice que hay 70.000 puestos de trabajo que potencialmente podrían en el fondo ser eliminados si es que lo deciden las nuevas administraciones que van a llegar al Estado. Pero el año pasado, por ejemplo, el 2023, ¿cuánta gente recurrió a la Contraloría para que haga un pronunciamiento en torno a un despido injustificado? ¿Se tiene el dato de la casuística? No, yo lamentablemente no tengo el dato. Porque usted me dice que el 2010, cuando llegó el presidente Piñera, echó a 11.000 funcionarios del gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Pero de ahí para adelante han pasado casi 15 años. Sí, efectivamente, porque se generó una herramienta por parte de Contraloría de poder generar estas reclamaciones. Y hoy día vemos que lamentablemente la Contralora, reviniendo todos los dictámenes del ex Contralor, le quita lo primero que hace es quitarle la confianza legítima a los trabajadores. Davor, esta es una medida de protección en torno a despidos injustificados. Hoy día los trabajadores, hoy día los trabajadores del mundo privado podemos recurrir a la Dirección del Trabajo. Es un ente que determina si efectivamente un despido es justificado o no. Hoy día los trabajadores públicos no tienen dónde reclamar. Trabajadores públicos que todos los años tienen que renovar sus contratas. Trabajadores públicos que hoy día sufren de precariedad laboral. No, los trabajadores públicos no son privilegiados. Hay distintas realidades dentro del empleo público, tanto centralizado como descentralizado. Por eso nos preocupa que hoy día la primera iniciativa de mutuo propio que hace la Contralora es quitarle la legítima confianza a los trabajadores y trabajadoras. Es quitarle una herramienta para poder reclamar un despido justificado. Porque cuando los despidos eran justificados de buena manera, se hacían efectivos. Pero hoy día no existe esa herramienta y puede ser de manera discrecional o indiscriminada el despido de trabajadores y trabajadoras. Esa es nuestra preocupación de ahora, hoy día. Sí, lo último, David, en el fondo, para ver esta controversia que tienen ustedes con la resolución de la Contraloría, ¿tiene algún plazo para ustedes ejercer una eventual medida de presión? ¿Los plazos que ustedes tienen en torno al tema de la Contraloría son los mismos en torno a la ley de presupuesto, a la discusión, a este 3% y los otros beneficios que están solicitando, o son dos cosas distintas? Mira, son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Nosotros hoy día en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados vamos a presentar también nuestros requerimientos en torno a poder generar algún tipo de proyecto de ley en protección a los trabajadores. Pero también vamos a generar una mesa de trabajo con distintos actores, tanto del mundo académico como también político, e instancias internacionales para poder también, y abogados también laboralistas, para poder generar acciones en lo que tengan que ver, tanto judiciales como internacionales o que tengan que ver con el tema legislativo. Pero no descartamos también movilizaciones. Estamos hoy día, como decía, los trabajadores públicos están en alerta, hoy día los trabajadores públicos se están movilizando y esperamos que esto pueda ser revertido, se pueda entregar estabilidad laboral a los trabajadores y podamos también tener un buen acuerdo en torno a las negociaciones de la mesa. Hemos avanzado en distintas temáticas, esperamos no retroceder. Lo que está pasando hoy día con el dictamen de la Contraloría es retroceder en beneficio para los trabajadores públicos y eso nosotros no lo vamos a permitir. David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos atentos a la discusión en torno a este reajuste anual para los trabajadores fiscales. Que estén muy bien. Muchas gracias, Davor. Gracias, buen día.
9 de la mañana con 54 minutos. Nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en La Mañana Informativa. La Mañana Informativa.